mañana de miércoles, hoy con invitado especial Andrea López. Totalmente. Ya en cabina. Sí, estamos muy, pero muy contentos porque hoy tenemos un invitado súper especial. Rodrigo Suberlich es el que está con nosotros aquí en Sí. cabina. Él viene a compartir con nosotros acerca de un emprendimiento que llamó mucho mi atención y que de hecho lo estuve viendo en las redes sociales. Vos podés buscarlo en tu Instagram ahora mismo, Mi Mundo Creativo. En Instagram, ¿verdad, Rodrigo? Sí, porque Rodrigo tiene una situación muy particular y muy especial también. Tiene un hijo con la condición del trastorno del espectro autista, que justamente fue lo que motivó a él, a su esposa, a su familia, a dar un poco este espacio en las redes sociales con Mi Mundo Creativo. Y luego también con un libro que vamos a presentarlo más adelante, que se llama Mi Mundo Jurásico. Sí. Yo creo que los padres que están en sintonía van a saber un poco más acerca de esto, porque creo que en la mayoría de los casos los niños de ciertas edades están muy enamorados de lo que es el mundo jurásico, ¿verdad? Claro, Están con toda- conociendo las exacto. especies y cosas así. Así que Rodrigo nos va a hablar mucho más acerca de esto, nos va a hablar acerca del impacto del diagnóstico del TEA en su familia y cómo esto construyó un entorno de amor, de paciencia y de comprensión también para su hijo. Así que bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, gracias por recibirme. Es un privilegio para mí poder dar a conocer lo que estamos haciendo desde Mi Mundo Creativo y queremos realmente ser de aporte, de bendición y enriquecer a otros con lo que Dios nos dio, dar también de esa misma riqueza. Ahora, ¿cómo se encara un proyecto de esta manera, Rodrigo? O sea, ¿cómo surge? ¿Cómo se conversa eso en la familia? ¿Es algo que ya lo venían manejando o cómo fueron gestando la idea? Todo empezó cuando mi hijo tuvo su diagnóstico. ¿Verdad? Él recibimos su diagnóstico en el 2019, finales de 2019. Él tenía 9 años, creo. Yo, de los números es más mi esposa, ¿verdad? Bien. Famoso, ¿verdad? Nosotros Claro, sí, sí. Pero recibimos su diagnóstico después de muchas luchas. Porque hasta la escolarización no había ningún indicio, ¿verdad? Nos parecía un niño normal hasta que entró en la escuela y ahí empezaron a saltar los rasgos distintos, ¿verdad? Él hacía algunas palabras, pero no llevaba una conversación fluida. No había ese diálogo. Era más bien tipo decía cosas, tengo hambre, quiero esto, autito, azul. Y le preguntábamos cosas para saber qué él pensaba, cómo se sentía y no decía nada. Totalmente así, ignorados. Y bueno, decíamos, a ver qué pasa. Capaz le falta un poco Cuestión de tiempo, de cuestión adaptarse, de tiempo, vamos a tratar de estimular un poco más y todo eso. Hasta que llegó a la escuela y ahí saltaron todos los indicios de las... ¿Cómo se Las dice? alarmas, las señales Sí, por ahí, las ¿verdad? señales atípicas, ¿verdad? Y fue un proceso, preescolar, jardín, preescolar, primer grado, segundo grado, fue muy duro porque teníamos que ir con profesionales, tratar de entender qué estaba pasando. Primero hubo un prediagnóstico de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo tratamos de esa manera, no era eso. Hasta que por fin, por gracia de Dios, nos contactaron del Hospital de Acostañú, el Pediátrico de Acostañú, que justo ese año habían abierto un departamento de salud mental infantil. Y como que ya habíamos ido a consultar con ellos, en ese lugar quedó registro de la ficha de mi hijo, nos llaman, excelente servicio, nos llaman, Claro. nos dicen, tenemos una cita para ustedes, queremos seguir el tratamiento, la consulta con Micaías, y nos fuimos. Para esa época teníamos ya, estaba Micaías, Zacarías, apenas tenía casi un año, pasadito un año, y Janaí, que acababa de nacer. Dios. Y se agrandó la familia. Se agrandó la familia y, como dice el dicho, bueno, en ese caso eran niños chicos, ¿verdad? Pero cuando tenés más hijos, más problemas, más desafíos realmente, ¿verdad? Porque no son un problema, la vida trae esos desafíos, ¿verdad? Y uno tiene que aprender y era muy desafiante. Mi esposa en casa, yo tenía que trabajar, todavía trabajo, pero estaba en el trabajo, ella tenía que ir con todos los chicos al hospital, tratar de
dar de mamar a la bebé, que Zacarías no se quede ahí solito. Y Micaías tenía que entrar en consulta. Era un desafío muy, muy grande. Gracias a Dios nos tocó una profesional que en la primera sesión nos dijo así de frente: yo sospecho que él tiene rasgos autistas. Entonces, si está bien con ustedes, queremos empezar los procesos de evaluación, que implicaba entrevistas con él, con nosotros, y accedimos, ¿verdad? Porque nosotros necesitábamos saber qué hacer, qué estaba pasando en nuestro hijo. Fue muy duro hasta que viene el diagnóstico, y para nosotros fue como un agua fresca en el desierto. Y yo veo como una gracia eso. Cuando a veces nos llega la verdad, nos incomoda, pero nos hace libres. Pero porque también te hace libre de pensar que puede ser esto, que puede ser aquello, Sí. te da ansiedad, te tiene de una manera así. La incertidumbre. Sí. Pero la certeza es lo que nos dio a nosotros seguridad. Y ahí sabíamos con qué enfrentarnos. Totalmente. Y todo el resto de ese año trabajamos con ellos. 2019, parte de febrero, y después 2020 viene la pandemia. Ujú. Y para nosotros fue una bendición, porque nos dio el tiempo para poder conocerle a Micaías desde su condición. Y ahí la lucha es: ¿le rotulo como el autista o le rotulo como mi hijo? Y ahí hay un principio que nosotros aprendimos, que es el principio de la redención, ¿verdad? De no verle por el diagnóstico, sino ver el potencial que él tiene. En ese tiempo empezamos a seguir los tratamientos con una psicóloga educacional, porque esa era la recomendación de los profesionales, ya que su mayor déficit era en la escuela. Entonces necesitamos una psicóloga educacional. Y fue muy, muy capa ella. Nos ayudó, nos orientó. Y por ahí ella llegó a ver esto. No sé si se puede ver acá. Que es un librito que mi hijo empezó a hacer de dinosaurios, de informaciones sobre dinosaurios. Siempre le gustó la naturaleza. Aves, reptiles, animales marinos. Ahí pueden ver ustedes también. Bien. ¿Qué más era? Felinos. Halcón llegó a ser su monotema, porque siempre las personas autistas tienen un tema que le apasiona, te hablan de eso. Y en un tiempo fueron los guepardos, los chitas, estos de África, ¿verdad? Claro. Le encantaba, él quería correr como un chita. Claro. La Después, velocidad. la velocidad. Y siempre me llama la atención, a él le atraen esas cosas que son de fuerza, de grandeza, de velocidad. Hasta que llegamos a los dinosaurios. Y con eso nos quedamos hasta ahora, pero siempre están los otros temas, ¿verdad? Claro. que le apasionan. La naturaleza es básicamente el tema principal. Ciencias, él vuela. Todo lo que sea ciencias, todo lo que sea naturaleza, él te puede repetir, te dice la información. Una vez estábamos con él, era chico, tenía como 4 o 5 años, y nos dicen: ¿saben qué es un espiráculo? Va. ¿Qué es eso? Ustedes saben que las ballenas tienen un espiráculo. Ustedes saben que es un espiráculo. Es el agujerito por donde respiran las Ahí ballenas. está. Ah, mira. Qué interesante. No sabíamos. Bastante informativo nos salió nuestro hijo, ¿verdad? Y aprendimos a ver eso. Entonces la terapeuta nos dice, vio unos dibujos que él había hecho. No traje ahora, pero aproveché y traje algunos dibujos, un cuaderno de dibujos que él tiene. Y él sigue dibujando. Qué lindo. Sigue dibujando. Le apasionan todo lo que sea dragones, lo que tenga que ver dinosaurios, que paréntesis, los dragones y los dinosaurios están relacionados. Ajá. Hay un detalle ahí. Vamos a hablar después de eso en el libro. Pero en serio, tengo un artículo que escribí que está al final del libro, que van a ver enseguida, que explica bíblicamente y científicamente por qué los dinosaurios están relacionados con los dragones. O sea, acá estamos viendo, Rodrigo, que vos mismo te adentraste en Sí. todo este mundo detrás de Te hiciste experto Micaías, también. ¿verdad? Sí, o sea, uno le sigue a los hijos, ¿verdad? Así como el papá, que su hijo está apasionado por Messi, Cristiano Ronaldo, y se mete en el mundo del fútbol, Claro. y vamos a la cancha, y cada niño es un mundo aparte, y uno tiene que entrar en su mundo y desde su mundo desarrollarlo. Entonces esta psicóloga nos dijo: papá, acá tenés un potencial, me dice. Él necesita ser estimulado en su autoestima, porque lo académico lo desanimaba.
porque una de sus dificultades era la lectoescritura, escribir, leer, matemática también. Todo eso era muy frustrante para él. Entonces nos recomendó como terapia buscar algo que sea significativo para él, que le anime. Entonces, como él dibujaba, nos dijo, papá, tiene que hacer algo con esto. Imprimir en remeras, no sé, algo, pero él tiene que ver algo concreto, porque es algo característico de los autistas, necesitan el pensamiento concreto. El pensamiento abstracto, lo lógico, lo analítico, muchas veces no les cierra, no entienden. Pero cuando es concreto, ellos pueden realmente entender, comprender. Y pensamos primero en hacer estos vasitos térmicos con imágenes de los dibujos y no nos cerró, ¿verdad? Y quedó ahí un poco en el freezer hasta que después vimos ese librito, el que él hizo, y dijimos, primero no entendí qué él estaba haciendo, ¿verdad? Me dice, papi, quiero que me pongas esos metales en el medio de la hoja. Metales en el medio de la hoja. ¿Qué? ¿Para qué? No, y este es mi libro, me dice. ¿Qué? Y agarré, empecé a mirar, le presté atención y efectivamente era un libro. Y si pueden dar la vuelta, hay incluso un código de barras que él dibujó. Sí, acá está. Código de barra. Sí. Fósiles, información, ¿verdad? Sí, así mismo. Micaías dice ahí. Y ahora entendí que el metal dentro del libro es la grampa. Claro. Así como tienen las revistas y otros libros más cortos. Sí. Yo decía, ¿vos estás haciendo tu libro? Y sí, me dice, como algo natural, ¿verdad? Claro. Entonces ahí se nos prendió la lamparita y ¿por qué no hacemos un libro para colorear? Y ahí hablé con mis amigos, tenía contactos que eran diseñadores, les propuse el proyecto, les encantó la idea, nos ayudaron y ahí surgió, en el 2024. O sea, empezó 2023, para 2024 sacamos la primera tirada. Qué importante que es dentro de todo lo que está contando Rodrigo acá, ¿verdad? Uno, poder tener la capacidad como padre de aceptar quizás una condición distinta a nuestros hijos del promedio. Eso creo que es una de las cosas más duras a las cuales muchos padres hoy se enfrentan, porque como comentábamos, Rodrigo, hoy cada día hay más diagnósticos de niños con TEA y otros tipos de condiciones, de trastornos, ¿verdad? Y uno como padre a veces absorber esa idea y no solamente aceptarla, sino hacer lo que ustedes hicieron, acompañar e involucrarse en ese mundo que quizás gira en torno de manera especial a ese hijo, ¿verdad? Uh-huh. Creo que puede caer en este tipo de resultados, ¿verdad? De generar un libro que Claro. hoy puede servir a otros niños, que incluso está a la venta. O sea, va mucho más allá cuando los padres somos capaces de involucrarnos en la vida de nuestros hijos de forma intencional Sí. y real, ¿verdad? Sí. Porque a veces estamos en su entorno y vemos lo que hacen, como vos en un principio viste este librito, pero no entendías de qué se trataba. Había sido acá, había el tesoro y quizás el propósito mismo que Dios tiene para este tiempo en la vida de Micaías. Sí, así es. Una de las cosas que nosotros entendemos muy bien es que el ser padre es un llamado. O sea, si el Señor te colocó en el rol de ser alguien que va a acompañar a una persona hasta la madurez, y no es lo mismo crecer nomás, sino ser maduros, Uh-huh. ese es un llamado. A veces algunos no lo pidieron, a veces la configuración familiar no es la ideal de papá, mamá, hijos, a veces es mamá sola, a veces es papá solo, Uh-huh. a veces hay situaciones donde el papá por situaciones no puede estar, no se le permite estar, son situaciones muy sensibles, ¿verdad? Pero si te tocó ser el responsable, el adulto responsable de una personita que encaminarle hacia la madurez, es porque es un llamado. El Señor te llamó, Totalmente. ¿verdad? Y hay que aceptar también eso. Tengo que reconocer, yo soy el papá de Micaías, o Zacarías, que es el segundo, o de Janaí. Y cada uno otra vez, yo soy el papá de Micaías que le apasiona los dinosaurios. A veces sí, tengo que reconocer, todo el tiempo, dinosaurios. Después fue un momento fue Sonic. Uh-huh. Estuvo el boom de Sonic, Sí. de Godzilla. Sí. Estamos hablando de eso también. Todo el tiempo Godzilla. Quiero ver videos de Godzilla. Bueno, y respirar hondo. Y como dice mi esposa, ir un día a la vez. Uh-huh. Ir un día a la vez. Qué buen mensaje, porque
seamos honestos, todo esto también nos agota, ¿verdad? Como adultos. Tiene un desgaste. Porque tenemos nuestro rol de padres con nuestros hijos, pero también estamos trabajando, también estamos congregando en una iglesia, también seguimos teniendo una familia más amplia, con nuestros padres, nuestros hermanos, sobrinos. Todo este mundo sigue girando, ¿verdad? Pero quizás tenemos que entregarnos de una forma un poco más intensa cuando nos presenta la vida este tipo de situaciones, ¿verdad? Así que realmente es muy admirable. A mí me encantó, Hernán, porque estuve viendo un poco las redes sociales. Y Rodrigo se encargó con su esposa de generar una cuenta en Instagram que se llama Mi Mundo Creativo. Sí. Ahí nosotros podemos ver todo esto que él está comentando hoy acerca del libro, un poco de la vida de Micaías, de sus avances. Pero hay algo que me llamó sumamente la atención, Rodrigo, que es que con tu esposa se toman el tiempo de dar consejos, tips, desde la experiencia misma, desde el aprendizaje que ustedes van teniendo, viviendo un día a la vez. Ahí para los padres que quizás enfrentan situaciones similares, o padres que quizás no estamos en este punto específico, pero que de todas maneras tenemos hijos, ¿verdad? Y como decíamos también fuera del aire, nuestros hijos nos demandan creatividad. Cada uno es diferente, cada uno tiene personalidades distintas, gustos diferentes, y debemos estar ahí. Así que me encantaría poder conocer un poco más acerca de esta cuenta en Instagram que ustedes están utilizando hoy para hacer esto. Bueno, la cuenta empezó como Mi Mundo Jurásico para promocionar el libro. Pero nos dimos cuenta de que detrás del libro está toda esta historia que les resumí básicamente, ¿verdad? Porque para nosotros el libro es un símbolo de llegamos a una etapa. Y Dios nos permitió llegar a esa etapa. Dios nos encaminó a esa etapa. Cuando yo propuse el proyecto, para mí siempre una señal de Dios es, vos hablás, proponés, preguntás, consultás, y si te abre las puertas, ahí es. Si no se te abren las puertas y parece que tienes que esforzar las cosas, tranquilízate un ratito y esperar la dirección de Dios. Pero en este caso para nosotros nos sorprende demasiado hasta dónde llegamos en casi 2 años. Como familia, como personas, como mi esposa por su lado, yo, mis hijos, que ahora los más chicos le están siguiendo. A mi hijita le encanta dibujar y veo esos stickers que tienen acá. Y ella quiere hacer stickers, por ejemplo. Ah, bien. Y estamos próximo viendo, emprendimiento ya. Próximo emprendimiento de Hanai. Hanai se llama ella. Bien. Y entender que Dios va encaminándonos y decimos, no podemos quedarnos con esto nomás. Para nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a tantos padres que sabemos que están en necesidad? En necesidad de apoyo, de consejo, de consuelo, de esperanza. Y una de las cosas que nosotros transmitimos bastante con nuestros mensajes es que hay esperanza en medio de la crianza. En medio de los desafíos de la crianza hay esperanza. Y no es una esperanza de que, mi hijo va a ser doctor, mi hijo va a ir a la NASA, o Micaías va a ser un paleontólogo famoso que va a descubrir, qué sé yo, una nueva especie. Sería muy lindo eso. Pero hay una esperanza más grande, que es la esperanza de Cristo. Y esa esperanza es ver las promesas de Dios cumplidas en mis hijos. Esperanza en la crianza. Me gusta esa frase, tiene mucho poder. Y a la vuelta de la pausa, Andrea, vamos a seguir conversando con Rodrigo, porque queremos ir también a la parte práctica de los tips, de la crianza, de alguna situación específica, porque también aprendieron a lidiar de una manera y hoy día hacen de esa situación un ministerio, por así decirlo, ¿verdad? Así que a la vuelta de la pausa seguimos conversando con Rodrigo Sauberlich, aquí con Go Radio, y con todos los detalles de lo que ha sido esta magnífica aventura para ellos también. Seguimos con Rodrigo Sauberlich, que está con nosotros aquí compartiendo acerca de este hermoso emprendimiento familiar, este negocio ya del hijo, también, ¿verdad? Mi Mundo Creativo, con este librazo que estamos acá hojeando nosotros, Jurásico. Hernán, Mi Mundo Jurásico, realmente muy, pero muy lindo. Hablábamos un poco acerca del involucramiento de los padres con los gustos de nuestros hijos, con sus pasiones, ¿verdad? Claro. Que mira, nada más y nada menos puede desembocar en un emprendimiento. Hoy un libro que podés encontrar en distintos puntos de ventas. Rodrigo nos va a hablar más acerca de esto también. Hablábamos de Micaías. Sí. Un niño diagnosticado con trastorno del espectro autista que tuvo problemas con lectoescritura, pero nada más y nada menos era un genio en los dibujos, un genio de la ciencia, un apasionado de los dinosaurios, y que hoy desembocó en este libro, ¿verdad?
Rodrigo, hablábamos también de los desafíos que esto significa para los padres de hijos que reciben este tipo de diagnósticos. Hablábamos de personas que hoy dicen estoy cansado, yo ya no sé qué hacer, yo no sé hacia dónde irme, estoy lleno de terapeutas, estoy llena de consultas, llena de gente que por ahí señala, llena de gente que no comprende, llena de gente que no puede hacer que mi hijo o mi hija hoy sea parte de la sociedad sin sentirse señalado o aislado. ¿Qué podemos decirle a esos padres que hoy están en ese tipo de situación? Lo primero que puedo decir es, uno tiene que aceptar la realidad. Porque así como el niño va a empezar en un proceso terapéutico, los padres también entramos en un proceso terapéutico. Entonces, el primer paso de todo proceso de sanidad es aceptar. Tengo que reconocer, mi hijo tiene esta condición. No sé cuál es el propósito de Dios ahora con esto, pero Dios me mandó este niño. Y al aceptar la realidad tengo que reconocer y aceptarle a mi hijo por quien es también. Tengo que cuidar de no querer curarle o cambiarle. Wow. Porque a veces queremos forzar aquello que Dios ya diseñó de una forma. Lo segundo, puedo decir, busca ayuda. Solo o sola no vas a poder. Tenés que buscar consejo. Abrite. No escondas, no resguardes eso. Decí que te da tristeza, hace tu duelo. Busca consejos de algún terapeuta. Sea abierto. Tenemos que aprender a estar dispuestos a decir, quiero, necesito. Tenemos que sacar ese chip de que tengo que ser fuerte, tengo que ser el mejor, tengo que ser el que sabe todo y yo no tengo problema. Todos tenemos problemas. Ahora, un diagnóstico no es un problema en sí que uno puede reemplazar como reemplazar una pieza de un auto, sino tiene que seguir el proceso. Y no es inmediato. No es inmediato. Cuesta, yo sé que para padres con niños, con TEA, es difícil, porque tu hijo no va a hacer lo que otros niños hacen. El ritmo va a ser diferente, el ritmo de aprendizaje. El ritmo es diferente, la interacción social es diferente. Eso también. Yo me acuerdo, yo quería que mi hijo vaya y salte feliz en el globo loco, pero él no quería saltar ahí porque había payaso y había mucho ruido. Yo quería que mi hijo vaya e interactúe con un niño y empiecen a hablar y crear, imaginarse un juego. Sí. No, él se aislaba. Y vos pensabas... Y ahí me afectaba a mí. Porque uno como padre piensa, ¿será que yo estoy haciendo algo mal? Exactamente. ¿Verdad? O que yo no estoy incentivando en él, no le estoy motivando, no le estoy dando la libertad, sí, ¿verdad? Sí. Uno primero se acusa siempre como padre. Exactamente. Se ve como el problema principal. Así mismo. Y no es así, Rodrigo. No. ¿Y cómo yo hago frente a esa culpa asumida? Porque una culpa que asumo Sí. no es real. O sea, vos sos el papá, vos sos la mamá, vos estás acompañando. Le alimentás, le compras ropa, le abrigás, le llevas a la escuela. Y ahora vas a tener que llevarle a la terapeuta o al terapeuta. Y uno tiene que asumir. Esto es lo que me toca hoy. Y usualmente digo, uno tiene que aprender a ser mayordomo de esta situación. Qué lindo. Porque siempre pensamos en mayordomía, tema de dinero, finanzas y todo. Sí. Pero la mayordomía es algo tan complejo, más como dicen los que hablan bien, más holístico, Bueno. más integrado. Sí. Porque yo administro mi familia, administro el corazón de mis hijos. Claro, qué enfoque ese, Fuimos llamados para ser mayordomos de lo que el Señor nos da. Y me gusta esta frase que dice una autora, se llama Joni Eareckson. A veces Dios permite lo que odia para formar en nosotros lo que ama. Eso así. Uf. Y lo dice una persona que hace 70 años está con una silla de ruedas. Wow. Búsquenle después, Joni Eareckson. Sí. Espectacular su testimonio. Es muy inspirador lo que ella hace. Ella pinta también. Sí, ella es artista también y ella hace cuadros, pero hace cuadros con su boca. A la pucha. Desde los 17 años ella está en una silla de ruedas, cuadriplegia,
Y abrió una organización que hoy en día a nivel internacional apoya a familias con niños con situaciones similares a la de ella, ¿verdad? Y la historia de ella me inspiró mucho a mí. Como a pesar de, ella puede ver la gracia de Dios. Wow. Y en esas circunstancias uno ve la gracia de Dios. Los niños son una bendición. Pero no en esa forma jocosa de la gente hoy en día. Son una bendición. Así es, totalmente. Son un regalo. Y que nos hayan comisionado, y pensar de esta forma también. El Señor me comisionó el cuidado de esta persona. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Y ahí es donde tengo que asumir, ponerme la capa invisible, ser un héroe sin capa, Claro. y llevar a mi hijo, a mis hijos. Porque, ¿puedo contar una experiencia Por Sí, supuesto. claro. ayer nomás, y calentito? Queja, tema de queja en la casa. Y uno de mis hijos se queja. Otra vez esto, yo no quiero comer esto, ya me piden que hagas todo, a mí me piden. Entonces nos sentamos en la noche y, bueno, mi esposa tomó la iniciativa, yo estaba haciendo otras cosas y me acoplé a la reunión familiar y le hablamos. Si les pedimos para que ayuden, no es porque queremos que dejen de jugar, sino es porque somos un equipo. Claro. Tiempo. Y agregamos el concepto, y es servirnos unos a otros. Y servimos al otro para que el otro sea feliz. Nosotros lavamos la ropa a ustedes, le compramos lo que quieren, compramos comida, cocinamos porque queremos que sean felices. Y se callaron todos así. Reflexionaron. Después oramos. Sí, y se no- le cayó la idea ahí. Sí, Esperamos, sí. Y pero esos momentos así. Y estaba mi hijo ahí también, Micael el mayor. Sí, él estaba mirando sus libros, mirando sus dinosaurios. Estaba así, pero él estaba escuchando. No subestimemos. Papá, ahora que volviendo al punto, Sí. no subestimes la capacidad de tu hijo de poder entender lo que le estás diciendo. Jesús no subestimó la capacidad del ciego para poder ver la verdad. Jesús no subestimó la capacidad del sordo para poder escucharle a Él. Entonces, no subestimemos la capacidad que Dios les dio a los niños, innata, de poder entenderte. Háblale, acércate, aunque a veces parece que va a ser muy solitario. Porque va a haber un intento de comunicación, pero no va a haber respuesta. Claro, Exacto. no hay ese feedback. Porque hay casos de niños con autismo, ya son grado 2, nivel 2 de soporte, que a veces son no hablantes. No hay respuesta, perdón. No hay respuesta. Y después están los casos severos, ¿verdad? Que uno parece que no entienden, que están ahí con sus, ¿cómo que le llaman? Se me fue la palabra, una palabra muy técnica, pero que están moviendo los brazos, moviendo la cabeza, están con auricular, tienen sus arranques a veces de crisis. Y es muy duro para un padre ver eso. Y en ese momento uno tiene que encontrar su calma. Yo hago, Señor, cuando mi hijo está en crisis, entra en crisis también, ahora con la adolescencia más otra vez. Ya es lo crítico de la adolescencia. Sí. Ahora, en su condición, más crítico otra vez, ¿verdad? Señor, dame sabiduría. Ayúdame a poder acompañarle a él en este momento. Buscar mi calma, porque los hijos son reflejo del alma de los padres. Porque si yo no estoy calmado, Sí, ellos no sí, van a sí, calmarse. sí. Si yo no busco la autorregulación, él no se va a regular. Yo necesito estar autorregulado. Y todo parte desde aceptar mi realidad. Entonces, creo que son consejos que pueden ser muy útiles. Y obviamente, informate. Preguntarle a tu psicóloga, a tu psicólogo, ¿qué puedo hacer en estos momentos? Y ponerlos en práctica. Hay que Claro. accionar, ¿no? Claro, No hay que quedar con la buena sea intención. intencional, sí. Y Exactamente. el TEA específicamente tiene un proceso, van cada tanto a dónde, junto a quién, cómo son las consultas. Y depende de cada niño también, porque es un espectro, ¿verdad? El trastorno de espectro autista. Cada niño es un caso diferente, pero hay niños que requieren fonoaudiología, que requieren profesionales más especializados. Sí. Pero en nuestro caso particular, él está siguiendo ya una terapia grupal. Qué
Bien. justamente por la parte social. ¿verdad? Pero esa terapia, perdón que te consulte, Rodrigo, ¿con qué profesional de la salud es? Es con una psicóloga, ¿Psicóloga? Ajá. especializada en TEA. Ah, ya, es Sí. una especialidad Sí, sí, concreta. concreta, sí, sí. Y bastante bien. Le ayuda a él a poder procesar su nivel de paciencia y tolerancia a la frustración. Porque imagínate, tener otros compañeritos Sí. que piensan diferente que él, que tienen otros intereses, que hacen más ruido que él, y él tiene que aprender a regularse en ese momento. Eso me dijo la psicóloga. Él necesita esto. Porque cuando está con adultos, sin problema, Claro. él hace sus cosas, y Sí, los tranquilo. adultos, tranquilo, entienden. Pero cuando está con niños o menores que él o sus pares, ahí es donde él tiene que aprender la sociabilización. Claro, en ningún marinero se hizo con mar en calma, ¿verdad? Necesita Exactamente. ese estímulo. Exactamente. Igual que todos nosotros. Igual que todos nosotros. No llegamos a aprender cosas valiosas de la vida a menos que hayamos pasado por el fuego. Claro. Rodrigo, te quiero preguntar cómo fue la reacción de Micaías en el momento en que salió el primer ejemplar del libro y cuando por fin todo lo que ustedes habían planificado y por lo cual habían trabajado tuvo este resultado, ¿verdad? Él se emocionó. Nos fuimos. Creo que no les dijimos a dónde íbamos. Vamos de paseo nomás dijimos. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Llegamos a la imprenta, nos fuimos a retirar y él le dijimos, ¿saben para qué vinimos acá? No. Porque no era ni un shopping, no era ni una plaza. Siempre moviéndose Claro. en familia En ustedes. familia, Sí, todos los cinco. Los cinco. Bien. Y llegamos, entramos, vinimos a retirar tus libros. ¿Qué? Dice. ¡Mi libro! Dice, y recibió su libro, agarró Ay. así y empezó así a mirar, a ojear. No puedo creer, dice. Y lagrimeó todo. Todo emocionado. Mira. Todo vos, emocionado. Muy orgulloso de su libro. Y a todo el mundo le quiere vender. ¿Y él participó del proceso de solamente escribiendo o dibujando o Sí, tuvo más sí, participación? él pasó, estuvo en el proceso, aparte de los dibujos, ¿verdad? Pero le dije, mira, esto va a ser el material que queremos sacar para que otros niños también dibujen. Incluso yo le pregunté, ¿qué vos querés decirle a los niños cuando vean tu libro? Me encanta. ¿Qué respondió? Sí, y eso es lo que está acá al comienzo. ¿verdad? Hola, me llamo Micaías, bienvenido al libro de Colorear mi mundo jurásico. Este libro está diseñado, bueno, eso ya le agregué un poquito, les di un poco más estilo. Claro. Este libro está diseñado para que los niños como vos y yo nos divirtamos dando vida pintando a estas fascinantes criaturas prehistóricas. Ahí ya le agregué un poco más de pulida, ¿verdad? Claro. Pero bueno, eso, yo quiero que también disfrutes de Claro. pintar estos dinosaurios. Mm. Eso era, que disfrutes. Porque él disfruta. Uno de sus mecanismos que él nomás pilló de autorregulación es sentarse a dibujar. Mira un poco. Nosotros le dejamos dibujar. Incluso cuando vamos a la iglesia, él lleva su cuaderno, lleva sus lápices y se pone a dibujar porque tiene que estar sentado. Claro. Claro. Y a veces le decimos, si puedes salir afuera un rato, anda. Entonces Micaías recibe el primer ejemplar, está listo, ahora hay que vender, ya sos un emprendedor, hay que Sí. poner precio, hay que buscar Sí. dónde, los Sí. puntos de venta. ¿Cómo fue ese momento también? Y mucho no entendía, ¿verdad? ¿Él tenía cuántos años Él cuando tenía esto- 12, ahora tiene 14. Bueno, Y le hacemos participar de los procesos, ¿verdad? Vamos a ir a este lugar, vamos a hablar con estas personas, vamos a ofrecer que vendan tus libros, vos le vas a contar de tus libros. Ok, bueno, y decía, ay, ¿cómo estaba? me encanta. Quiero que compres mis libros, así directo. Seco, así, concreto claro. con el mensaje, Concreto. bien identificado. Buen vendedor. Sí, buen vendedor. Y se reía la persona y entendía, ¿verdad? Sí. Y gracias a Dios encontramos espacios que entendían el proyecto. Obviamente ellos tienen su ganancia, es una parte comercial, Ujú. Claro. pero estuvieron muy abiertos y hasta ahora seguimos y pueden ver en nuestras redes, pueden encontrar los puntos de venta. Ajá. Mi mundo creativo, Mi mundo creativo. PI, PI. es la cuenta en Insta. en Instagram, sí. Perfecto. Sí. Y decime, solamente aquí en Central encontramos, hay forma de recibir fuera del país o en el interior? Sí, pero tienen que contactar con nosotros directamente. Hay un número de WhatsApp Ok. en la página de Instagram donde pueden consultar si quieren los ejemplares o podemos derivarles a los puntos de venta también dependiendo su posibilidad. Ujú. Excelente, Sí. excelente. La mayoría de los lugares están en Central. Hay un local en el interior, en Campo 9. Ah, mira, Sí. qué bien. Y queremos expandir más, pero cuando sea el tiempo de Dios. Claro.
Claro. ¿Y por qué no? Viene un segundo volumen, vamos ampliando, porque entiendo que no solamente su pasión está en los dinosaurios, sino también en el mundo marino, me imagino, Sí, ¿verdad? sí. En todo lo que tenga que ver con la ciencia. Así que realmente esto se puede agrandar y ampliar. Voy a leerte unos mensajitos que llegan Sí, para sí, sí. ustedes, Rodrigo. A ver, dice uno acá, yo tengo un hijo con TEA, así que se identifica también con todo lo que estás contando. Saludos a Rodrigo, un capo, gran consejero. Saludos y bendiciones, dice Marcos Bien. de Villeta. Mira un poco. Gracias, Marcos. ¿Qué dice acá? Mi hijo es muy inteligente, ya con 4 años anda leyendo prácticamente. Él está yendo desde el año en la escuela, hizo el prejardín y este mes en jardín. Y cada día me viene quejas de que no se queda, que no y que interrumpen la clase, que es terrible, hace todo su trabajo, pero apenas hace todo y ya empieza a hinchar, por decirle así a sus compañeritos. Y ya empieza a preocuparme, dice esta mamá. Aparte pide la grabación de esta charla con el señor Rodrigo porque le encantaría escuchar desde el principio. Por supuesto vamos a tener esta charla disponible también. Vamos a comentarles dónde pueden conseguir. Pero Rodrigo, ¿esto es una señal de alarma para esta mamá? No. No soy psicólogo. Bueno. Tampoco puedo diagnosticar, Sí. pero hay otro, dentro del espectro están lo que se llaman las altas capacidades. Exactamente. Están los chicos que en un segundo te pueden solucionar un problema de álgebra. Sí. Hay chicos que tienen una capacidad auditiva, que tienen tanta musicalidad desarrollada que ellos solos, autodidactas, te tocan Le meten una a pieza él. musical. Entonces, la clave es llevar con alguna persona, a esta mamá, Sí. con una persona especializada que pueda ver desde lo profesional cuáles son las capacidades que tiene su hijo y realmente potenciar eso. Muy bien. Capo, familia hermosa, la de Mi Mundo Creativo. En casa tenemos 2 ejemplares pintadísimos. Ya Bien, preciosa la qué familia de gusto. Rodrigo y Bien. Patricia. Dicen unos capos y Mica un genio. Te mandan saludos. ¿Desde qué edad pueden utilizar este libro? Desde todas las edades. Pues, sí, pero preferentemente para que puedan disfrutar el material a partir de los 4 o 5 años. Pues. Perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos que hacer una Sí. pausa, Rodrigo. Un placer Gracias por tenerte la acá con visita, Rodrigo, nosotros. Gracias por la Tener invitación. este ejemplar también. Vamos a dar todos los detalles a la vuelta de la pausa. Gracias, Rodrigo, por tu presencia. Un gusto. Que Sí, Dios saludos bendiga. a la familia, a Saludos. Micaías, a nuestro autor, por favor. Sí, El reconocimiento muchísimas para gracias. él. Le hago llegar. Gracias, Rodrigo. Esto es Doble o Nada. Volvemos en breve.